curiosidades. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar acerca de algunos modelos del universo y algunas visiones del cosmos en la historia. Esta es la semana 2, correspondiente al día 12 de julio. Pero antes de comenzar, ¿cuál es el objetivo de la sesión? ¿Qué esperamos aprender hoy? ¿Con qué intención se planteó este espacio de hoy? Es conocer y comparar los modelos antiguos del universo propuestos por diferentes culturas, reflexionando sobre cómo el conocimiento científico ha evolucionado a lo largo del tiempo. Vamos a ver varios modelos. ¿Qué es un modelo? Ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos a ver varias formas en que diferentes culturas, diferentes personas explicaban el universo y cómo esa forma de entender el universo fue evolucionando, cómo el conocimiento científico ha evolucionado a lo largo del tiempo. En la primera clase hablamos un poco de eso, vimos una historia desde los antepasados, vimos en Grecia, vimos el Renacimiento, vimos la modernidad, pero ahora nos vamos a centrar en cómo veían el cielo, cómo ellos trataban de explicar lo que pasaba en el cielo, por qué pasaba lo que pasaba, qué era lo que impulsaba esos movimientos, qué hacía que el sol saliera por el este y se ocultara por el oeste, qué hacía que las estrellas se movieran. Y de esa manera, hacernos unas pocas ideas de cómo la forma de pensar ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Pero bueno, antes de eso, ¿qué aprenderemos hoy? ¿Qué es un modelo del universo? Hablaremos de dos modelos que son como los modelos más generalizados, el modelo geocéntrico, el modelo heliocéntrico, y veremos la visión de culturas, de dos culturas muy importantes, de dos culturas que realmente marcaron hitos, que fueron la cultura incaica y la cultura egipcia. Pero antes de eso, vamos a una pequeña evaluación, un pequeño test, un pequeño examen, a ver qué sabemos. Aquí no importa si nos equivocamos, si acertamos, lo que importa es que aprendamos. En este taller, en esta clase, nos podemos equivocar todas las veces que queramos, pero lo importante es que aprendamos. Vamos con esta. En la pantalla les va a salir una pregunta y la idea es que ustedes en las opciones que aparezcan pueden poner o la respuesta completa o A, B o C. Entonces, la primera pregunta. ¿Cuál es la estrella más cercana a la Tierra? Veamos a ver. ¿Cuál es la estrella más cercana a la Tierra? Alfa Centauri, Betelgeuse o el Sol. Upa, la mayoría se está yendo por el Sol, el Sol, el Sol. Excelente. Esa es la respuesta correcta. Como vimos en la primera clase, el Sol es una estrella, es nuestra estrella. Y es evidentemente la estrella más cercana a la Tierra. Si usted puso el Sol o puso opción C, check, vamos bien. El Sol. Vamos a ver con esa segunda pregunta. ¿Qué planeta es conocido como el planeta rojo? Esi Rosalandi, el Sol es una estrella. El Sol es una estrella que tiene ese nombre, Sol, pero es una estrella. Ahora vamos, ¿qué planeta es conocido como el planeta rojo? Ajá. La A, Marte, uy, la mayoría, vamos, vamos, vamos. Júpiter, Marte, listo. Vamos a ver, ¿cuál es la respuesta? Y dice de la siguiente manera, Marte. Nuestro vecino Marte
es conocido como el planeta rojo. De hecho, de ahí viene su nombre. Cuando se veía en el cielo, aún se ve, tenía un tinte como rojizo. Entonces, los romanos le pusieron el nombre del dios de la guerra, porque relacionaban ese color rojo con la sangre. Entonces, Marte, aquí podemos ver una representación artística de cómo se vería más o menos Marte. Este valle de acá es conocido como Valle Marinelis y es posiblemente uno de los cráteres o de los valles más grandes del sistema solar. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la galaxia donde se encuentra nuestro sistema solar? ¿La galaxia de Andrómeda, la galaxia de la Vía Láctea o la galaxia del Triángulo? ¿Cómo se llama la galaxia donde se encuentra nuestro sistema solar? ¿La galaxia de Andrómeda, la Vía Láctea o la galaxia del Triángulo? Efectivamente, a todos aquellos y a todas aquellas que pusieron Vía Láctea, se llama así nuestra galaxia. Pero hay que aclarar que Andrómeda y el Triángulo también son galaxias. La Vía Láctea. Y tenemos esta hermosa imagen. De hecho, ahorita vamos a hablar un poco de la Vía Láctea y de qué algunas cosas que se veían ahí. Pero la Vía Láctea. A ver, ¿cuál de los siguientes planetas tiene anillos más visibles? ¿Cuál de los siguientes planetas, cuál de estos planetas tiene anillos más visibles? Saturno, Saturno, Saturno. Uy, alguno puso un planetica incluso, excelente. Y tenemos Saturno, también conocido de alguna otra forma poética como el Señor de los Anillos, gracias a Tolkien con su obra literaria El Señor de los Anillos. Y acá tenemos otra imagen artística acerca de Saturno con sus anillos. En alguna clase creo que vamos a hablar de los anillos. Estos anillos son restos, son polvo. Es un montón de polvo, es un anillo de polvo que está girando alrededor de Saturno. A ver, ¿cuál es el planeta más grande del sistema solar? ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? Todos dicen Júpiter, 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 excelente. Uy, efectivamente, el planeta más grande del sistema solar es Júpiter. Y acá tenemos otra representación, no esa escala, pero sí es como artística, donde de alguna otra manera se muestran los planetas en alguna relación con el tamaño. Aquí vemos nuestra amada Tierra, que es bastante pequeña en comparación con los gigantes gaseosos. La Tierra, aquí tenemos Júpiter. ¿Qué es un eclipse solar? Ok, esta está interesante. ¿Qué es un eclipse solar? Cuando la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol. B, cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol. O C, cuando el Sol desaparece por completo. ¿Qué es un eclipse solar? Cuando la Tierra se pone la Tierra se pone entre la Luna y el Sol, o sea, cuando la Tierra se pone en la mitad de los dos, cuando la Luna se pone en la mitad de los dos, o cuando el Sol desaparece por completo. La respuesta es cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol.
Y esto es la figura, esta es más o menos la explicación de qué es un eclipse solar. Tenemos la Tierra, tenemos el Sol y la Luna se pone en medio. La Luna se pone ahí, en medio del Sol y la Tierra. Entonces, ¿qué hace la Luna? La Luna, de alguna u otra manera, trata de ocultar o de tapar el Sol. Aquí arribita tenemos lo que sería más o menos este aro que se arma, que se ve, y esta sería más o menos una imagen. No es totalmente real, tiene sus ediciones, pero más o menos así se vería lo que sería un eclipse solar. Cuando la luna tapa el sol y en medio del día vemos como que se oscurece por un momento. De hecho, no hace mucho, hace como 2 años hubo uno parcial. Listo. ¿Cuál es la imagen del día? Creo que voy a poner esto de compartir la imagen del día. Recuerden que estas imágenes las saco de una página que se llama APOD, que sería APOD, que simplemente todos los días suben una imagen de astronomía. Esta es la imagen del día. Esto es una nebulosa. Las nebulosas las vamos a ver cuando veamos la evolución estelar. ¿Pero qué es una nebulosa? Una nube gigante, absurdamente gigante. Imagínense algo muy grande, algo más grande que eso, que contiene gas y polvo. Y a partir de ahí nacen las estrellas y todo eso, planetas, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Ahora sí, vamos a ver. ¿Qué tenemos? ¿Qué es un modelo del universo? Vamos a hablar acerca de los modelos del universo, de cómo entendían. Un modelo del universo es una representación que trata de explicar cómo está organizado el cosmos. Cuando hablamos de cosmos, es todo, planetas, estrellas, galaxias, todo. Recordemos el área de estudio de la cosmología que estudia el universo como un todo. Entonces, ¿qué es un modelo del universo? Una explicación, una teoría, algo que trata de explicar cómo está organizado el cosmos y cómo se mueven los cuerpos celestes. ¿Qué es un modelo? Un modelo es algo que trata de explicar algo. Por ejemplo, pensemos en los modelos económicos. ¿Cuáles son los modelos económicos? Tenemos el capitalismo, el socialismo, el comunismo. Entonces, ¿qué hace cada uno de estos? Trata de explicar cómo se mueve el dinero, cómo se administra el dinero en determinada cultura. Pensemos en los modelos pedagógicos. ¿Qué es un modelo pedagógico? Constructivismo, tenemos el conductismo. ¿Qué es esto? Una forma de explicar cómo se enseña. Y de esa manera que un modelo trata de explicar algo, cómo se mueve algo, cómo evoluciona algo. Y entonces, cuando hablamos de un modelo del universo, es eso, una explicación, una forma de ver cómo se mueve el universo, por qué se mueve de esa manera, por qué ha llegado a donde está. ¿Cuál es la intención de un modelo? Que prediga algo. La intención de un modelo es predecir y explicar fenómenos. Entonces, un modelo simplemente me debe decir, si la luna hoy está acá, dentro de 3 meses va a estar acá y dentro de 1 año va a estar acá. O un modelo me debe decir, si la Tierra hoy se está moviendo de esta manera, dentro de 5 años, 50 años, 500 años se va a mover de esta manera. Pero entonces también los modelos nos ayudan a ¿qué? A explicar y a predecir fenómenos. ¿Cómo se hace un modelo? Un modelo se hace primero con las observaciones disponibles de cada época. En el pasado, ¿qué hacían? Miraban al cielo durante muchos años, muchas noches, muchas personas miraban al cielo y ¿qué hacían? Empezaban a registrar todo el movimiento. Empezaban a registrar, uy, hoy vi esta estrella acá, 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 vi esta mancha, esta sombra acá, y empezaban a registrar todas sus observaciones. Y con base a eso decían, si esto está pasando cada cierto rato, yo creo que puedo explicar este movimiento de esta manera.
¿Cómo más se hace un modelo? Con creencias culturales, religiosas o filosóficas. Entonces ahí es donde entra, ¿qué es lo que movían los planetas? Los dioses. ¿En qué se movían? En el éter. Las creencias filosóficas del mundo supralunar y del mundo sublunar. Y también, ¿cómo se hace un modelo? Con herramientas tecnológicas y métodos científicos. Entonces, un modelo es válido, un modelo es bueno, tiene sentido cuando yo puedo usarlo para predecir y explicar cosas. Entonces, ¿para qué se usaba antes? Para explicar los equinoccios, para explicar los eclipses, para explicar el movimiento de los planetas, el movimiento de la luna. Por ejemplo, un modelo que ustedes me dirán si es válido o no, es este. ¿Qué modelo es este? Tenemos un modelo hindú. ¿Cómo explicaban ellos el movimiento de la Tierra? Eran una Tierra plana que está sobre 4 elefantes que están parados sobre una tortuga que va nadando sobre un universo, un océano cósmico. ¿Es válido? ¿No es válido? Desde el punto de vista científico no es válido, pero desde el punto de vista filosófico, cultural, mitológico, era la forma en la que ellos explicaban cómo era el universo. Ellos veían sus movimientos y ellos trataban de explicar algo. ¿Con qué lo explicaban? Con las herramientas que tenían, con las observaciones. Entonces, ahorita podemos decir, pero es que es un modelo muy absurdo. ¿Quién podría pensar eso? Pues estamos hablando de un modelo que tiene miles de años. Entonces, ahora cuando ya tenemos imágenes, cuando ya tenemos fotos, cuando ya hay satélites que han salido, decimos, uy, así es, pero en ese tiempo no lo teníamos. Entonces, este es un modelo. Lo puse ahí simplemente como porque se me hace bastante anecdótico este forma que tenían los hindúes de pensar. De hecho, algunos mitos lo reflejaban era sobre un mar de leche. Pero bueno, vamos a los que tienen unos que tuvieron más fuerza. Hablemos del modelo geocéntrico. ¿Qué es el modelo geocéntrico? El modelo geocéntrico fue de alguna u otra manera el primer modelo que hubo para explicar el movimiento en el sistema solar. Fue un modelo que tuvo mucha fuerza durante muchos años, durante cerca de 1400 años. Fue el modelo que explicaba el movimiento de las estrellas, de los planetas, de la luna, y era una antigua concepción cosmológica, atentos, atentas, según la cual la Tierra está en el centro del universo. Cuando hablamos de geocéntrico, ese geo habla de tierra, céntrico en el centro. Entonces, en el modelo geocéntrico tenemos a la Tierra en el centro, quieta, inmóvil, y todo el resto del universo gira en torno a ellos. Todo gira en torno a la Tierra. ¿Y la Tierra dónde está? En el centro, quieto, sin moverse, y giran en esferas concéntricas. Aquí es muy importante el concepto de esfera, de círculo, porque siempre se tomó el círculo como esta idea de la figura geométrica perfecta. Entonces, si era la figura geométrica perfecta, los planetas que estaban en la parte supralunar tenían que moverse de manera perfecta. Y es acá donde tenemos esta imagen, donde tenemos la Tierra en el centro y todo lo demás, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, el Sol, Júpiter, Saturno, todo lo demás gira alrededor de la Tierra. Ese es el modelo geocéntrico. Un modelo que estuvo durante muchos años, tenía mucha fuerza, y digamos que de sus principales expositores, de los principales que lo defendieron, está Aristóteles. Aristóteles de alguna u otra manera fue el primero que dio esta idea de que la Tierra era móvil estática.
Y el universo tenía esferas cristalinas. A esto lo vamos a ver aquí adelante en una imagen. Unas esferas cristalinas sobre los cuales estaban como pegados, sobre los cuales giraban los planetas. Y además los cuerpos fuera de la Tierra eran perfectos e inmutables. Atentos, atentos y atentas a esto. Por favor, recuerden, en esa concepción geocéntrica, lo que había más allá de la Tierra era perfecto e inmutable. O sea, las superficies eran lisas, perfectas, no cambiaban. Luego de Aristóteles, cerca de 200 años después, tenemos a Ptolomeo. ¿Qué hizo Ptolomeo? Ptolomeo le dio, entre comillas, un fundamento matemático. Le dio un fundamento matemático de por qué los planetas se movían así. Ellos decían, la Tierra está en el centro y con todas estas explicaciones matemáticas se puede explicar que los planetas se muevan de esta manera. ¿Dónde lo podemos ver? Entonces acá tenemos este modelo, la Tierra en el centro, y esas son las esferas que yo les digo. Para ellos, después de esta primera esfera que estoy señalando ahí con el puntero rojo, todo esto acá era perfecto, era inmutable. Y en el fondo del todo estaban las estrellas. Era una esfera de estrellas. Ahora, ¿cómo Ptolomeo trataba de explicar los movimientos de los planetas? Créanme que de una manera muy compleja. Acá tenemos una pequeña animación. Pues en el centro está la Tierra. Pero entonces, dentro de cada órbita, si ustedes ven, hay otras órbitas. Entonces empezaban a poner círculo dentro de círculo dentro de círculo con tal de poder explicar el movimiento. Estos eran epiciclos, deferentes, ecuantes. El punto es que ponían y ponían círculos y ponían círculos, porque recuerden, todo eran círculos porque era la figura geométrica perfecta, y trataban de explicar los movimientos de esta manera. Veamos cómo se van moviendo. O sea, están girando en algo que gira alrededor de algo, y habían otros planetas que giraban dentro de más y más. Y esta era la explicación que le daba Ptolomeo. ¿Cómo explicar? Si ustedes ven acá, en la parte de allá, de arriba, aparecía el famoso retrógrado. Y este era el orden que teníamos. Tierra, Luna, Mercurio, Venus, y nos íbamos yendo el Sol. Entonces, incluso para ellos, primero estaba la Luna, Mercurio, Venus, teníamos el Sol acá en la mitad, pero de nuevo, era la forma que ellos tenían para explicar. Entonces, modelo geocéntrico. Tierra en el centro. La Tierra está en el centro, inmutable, no se mueve, y todo lo demás gira alrededor. ¿Cuál es el modelo contrario? Heliocéntrico. El modelo heliocéntrico viene de helio, que viene a ser sol, y céntrico, que el sol está en el centro. ¿Cuáles eran esos? ¿Qué es el modelo heliocéntrico? Es una concepción astronómica en la que el sol se ubica en el centro del universo o del sistema solar, y los planetas, incluido la Tierra, giran alrededor de él. Entonces, primer modelo, Tierra en el centro, todo gira alrededor de él, la Tierra no se mueve. Segundo modelo, heliocéntrico, el Sol está en el centro y todos los demás planetas giran alrededor de él. ¿Qué es esta imagen? Que es mucho más conocido para todos nosotros y nosotras. El Sol en el centro, Mercurio, Venus, Tierra, la Luna, Marte, cinturón de asteroides. ¿Cómo comenzamos con esta idea? El primero fue Aristarco. Aristarco dijo, como en el 300 a.C., propuso esa idea de realmente el que está en el centro es el Sol. El que está en el centro es el Sol, no es la Tierra, pero su voz fue
opacada, fue callada, porque pues era Aristóteles el que decía que la Tierra estaba en el centro, y Aristóteles realmente era una eminencia. Aristóteles era una total eminencia, entonces lo que decía Aristóteles se respetaba. Pero más o menos 1500 años después, como en el 1500 en el Renacimiento, llega Nicolás Copérnico, ya les hablé de él la vez pasada, Nicolás Copérnico, y lanza su teoría donde dice, ¿y si el que está en el centro es el Sol, qué pasaría? Y propone toda una idea, propone toda una teoría donde el que está en el centro es el Sol, pero esto era tan revolucionario, esto era tan complejo y tan arriesgado que, como les conté la vez pasada, él escribió su libro, pero dijo que lo publicaran después de que él muriera, porque él no quería problemas con la iglesia. Y efectivamente, cuando se dio a publicar esto, pues fue un choque directo, con la iglesia, con la cultura, con la tradición. Y de igual manera, Galileo Galilei le dio unos golpes fatales, le dio unos golpes mortales a la teoría heliocéntrica. Digo, perdón, geocéntrica. ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que les dije que geocéntrico, en el modelo geocéntrico, ¿qué pasaba? Los planetas eran perfectos e inmutables. Pero Galileo tomó un telescopio y miró la luna. Esto que tenemos acá son dibujos propiamente hechos por Galileo. Son dibujos de Galileo de la luna. ¿Y qué pasó? Galileo vio montañas en la luna. Galileo vio cráteres en la luna. Y él dijo, espera. Entonces, lo que hay allá no es perfecto. También tiene relieve, también tiene imperfecciones, también hay montañas, también hay cráteres. Entonces, no son figuras perfectas como lo describía Aristóteles. Además de eso, con el telescopio pudo ver algo similar a esta segunda imagen que estoy mostrando acá, que esto es Júpiter y 4 lunas. Júpiter y 4 lunas girando alrededor de él. Segundo golpe. Galileo dijo, entonces, si esas lunas giran alrededor de Júpiter, significa que no todo gira alrededor de la Tierra. La Tierra no necesariamente es el centro del universo. Hay otras cosas que giran alrededor de otras cosas. Otro golpe que le dio. Además, como podemos ver acá en esta parte, vio fases en Venus. Y dijo, uy, espera, si hay fases en Venus, cuando hablamos de fases en Venus es que creciente, menguante, lleno. Si él vio fases en Venus, dijo, si Venus está presentando fases es porque está más cerca al Sol que nosotros. Y comenzó toda esta discusión, comenzó todo esto que llevó a que Galileo fuera llevado por la Santa Inquisición, tuvo que arrepentirse de todo lo que había hecho. Pero el punto es que después de evolucionar tanto, o sea, después de todos los estudios, nos dimos cuenta de que realmente el heliocentrismo era el modelo correcto. ¿Cuál es el heliocentrismo? El modelo correcto, el modelo bajo el cual funciona nuestro sistema solar es el Sol está en el centro y lo demás gira alrededor de él, simplificándolo bastante. Pero ¿por qué el heliocentrismo fue tan polémico? ¿Por qué esa teoría chocaba directamente? Primero, porque contradecía a Aristóteles, y Aristóteles era una eminencia. Segundo, porque desafiaba la autoridad de la Iglesia Católica. ¿Qué? ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver en la posición de la Tierra? ¿Qué tiene que ver la astronomía con la autoridad de la Iglesia Católica? Y es que la Iglesia Católica basaba parte de esta doctrina en una interpretación literal de la Biblia. Hay una parte de la Biblia, en el libro de Jueces,
donde hay una lucha entre el pueblo de Dios, Israel, y Josué dice, sol detente en Gabaón, y según el relato bíblico, el sol se detuvo. Entonces, desde esa perspectiva, si Josué dice sol detente, ¿qué era lo que se movía? El sol. ¿Qué estaba quieto? La tierra. Entonces, en eso se fundamentaba la Iglesia católica para decir, no, realmente el sol es el que gira alrededor de la tierra. Galileo, ¿qué les dijo? Tengamos cuidado que la Biblia no es un manual de ciencia. La Biblia no nos va a decir qué pasa con la ciencia. ¿Y cuál era el otro problema? Que era más de ego, y no hay nada peor que luchar con el ego. Y es que si quitábamos a la tierra del centro, replanteaba el lugar de la humanidad. La tierra ya no era el centro del universo. La tierra ya era un planeta más. Y eso duro que golpeaba el ego. Entonces, aquí tenemos una diferencia de los dos modelos. Modelo geocéntrico, la Tierra en el centro y los demás planetas girando alrededor de ella. Y aquí tenemos el modelo heliocéntrico, que valga la redundancia, es el modelo válido, el modelo comprobado. Tenemos el Sol en el centro y Mercurio, Venus, Tierra, todo lo demás, los demás planetas girando alrededor del Sol. Ahora, todo esto fue una lucha de más de 1400 años, donde se creía el geocentrismo, luego llegó el heliocentrismo, era una lucha de poderes, de creencias, seguramente hubo muertes y todo eso. Pero yo les muestro esta imagen. ¿Qué imagen les parece más armónica? ¿Qué imagen les parece más sencilla de explicar? ¿El heliocentrismo o el geocentrismo? El heliocentrismo es este de la izquierda y el geocentrismo es este de la derecha. Escríbame en el chat, ¿cuál le parece más simple, más armónico, más fácil de entender y de explicar? El de la izquierda. ¿Por qué? Con el geocentrismo, para explicar, para tenerlo como modelo válido, tocaba hacer un montón de maromas, tocaba hacer y hacer círculos, y al final quedaba algo como de esta manera, y era algo muy, muy complejo de explicar. Con el heliocentrismo era poner el sol en el centro y con algunas pequeñas modificaciones, como no eran círculos sino en elipses, se explicaba de manera muy sencilla el funcionamiento del sistema solar a nivel general, pues, sin entrar en tecnicismo. Y así, poco a poco, con fundamento científico válido, porque luego llegó Kepler con sus 3 leyes de órbita, luego llegó Newton, y lo que le dieron fue fundamento, hasta comprobar que realmente era el heliocentrismo. Y ahí acabó esta lucha, esta batalla, esta guerra de poderes, y quedamos con el modelo heliocéntrico. Ahora, veamos un poco de historia. Vimos los dos modelos más generalizados, pero veamos un poco salgámonos un poco de esa parte tan técnica, tan científica, que me encanta, pero veamos un poco de mitología. Cómo algunas culturas, recordemos que la cultura hindú explicaba el universo como la Tierra sobre 4 elefantes, sobre una tortuga, nadando en un océano cósmico. Uno dice, muy volado, pero alguien decía en el chat algo muy cierto y es, eran sus creencias, pero conozcamos otras creencias, enriquezcamos todo este conocimiento que tenemos de mitología. Comenzamos con la cultura incaica, esa que nos atañe, esa de nosotros, esa de acá. Era una cultura que entendía el universo como un sistema viviente. El universo, el cosmos, era un sistema viviente, ordenado y sagrado, donde todo estaba interrelacionado. Los incas, la cultura incaica, veía todo como un sistema viviente, todo interrelacionado. Astros, montañas, ríos, animales, dioses. Todo hacía parte del cosmos, pero interrelacionado.
¿Y de dónde salía? ¿Cuál fue el origen? ¿Quién? A ver, solo por curiosidad. ¿Quién sabe cómo se llamaba ese Dios creador, ese Dios fundador que comenzó todo en la cultura incaica? ¿Quién sabría decirme eso? Si alguien sabía ahí. El íntimo, ese era el principal, que vamos a hablar de él, pero el creador, el que comenzó, el que dio ese inicio, Edwin le dio Viracocha o Guairacocha. Viracocha o Guairacocha es el que nos da el comienzo, el origen de esta cosmología. El Dios creador de todo, en esa cultura incaica. Y era como trataban de explicar todo. Ahora, quiero que veamos esta imagen y me digan si ustedes ven alguna figura ahí. Díganme si ustedes ven alguna figura en esa imagen. O sea, no. Ahí está la Vía Láctea, sí. Está la Vía Láctea. Pero si ustedes ven alguna figura, si ven algún animal, si ustedes logran ver algo, pero díganme qué ven. Si dicen que sí, a ver, de pronto en esta. Si ustedes logran ver algo, alguna figura, si ustedes ven algo. Entonces, muchos dicen que no, Rosaland dice que caballos y así. El punto es que los incas observaban el cielo, tenían un calendario basado en eso, tenían un calendario lunar, un calendario solar, pero también tenían otras referencias. Y ellos en la Vía Láctea lo llamaban como Mayu. Lo que veían ahí como Vía Láctea era lo que llamaban Mayu, que significaba río celeste. Y ellos en Mayu o río celeste, veían algo más o menos así. Para ellos, esto era el Mayu, que era ¿qué? Un río celeste. Pero ellos dentro de este río celeste tenían algo llamado constelaciones oscuras. ¿Y qué son esas constelaciones oscuras? Permítanme, les comparto esto para que entendamos un poco lo que ellos veían. ¿Qué veían ellos? Y si ustedes pueden ver, ellos veían ahí el pastor, que es esa figura blanca que hay ahí, pero también veían un zorro. Entonces por eso les pregunté, ¿ustedes logran ver algo? Porque ellos veían esas figuras, veían el pastor, veían el zorro. Ahí me disculpan que no lea en el idioma original porque esa pronunciación sí no la sé. Veían el ojo de la llama, veían un pájaro, un yutu, veían un sapo, veían una serpiente. Ellos veían todo esto. Ellos veían esas figuras ahí y esas figuras para ellos significaban algo. Cuando aparecía determinada figura, era, uy, ok, ya viene determinada estación, ya debemos hacer tal cosa. Les voy a compartir esta página que me pareció muy interesante. Ahí se las comparto, ahí pueden ingresar. Ahí voy a fijar el mensaje. Fijé el mensaje. Ahí ustedes van a poder ingresar y ver la página donde está un poco de esa historia. Entonces, ellos veían esas figuras, esas constelaciones, y las constelaciones mostraban algo. Pero también tenemos cómo veían ellos el cosmos, cómo ellos explicaban su universo.
lo dividían en tres: el Hanan-Pacha, el Kai-Pacha y el Uku-Pacha. El Hanan-Pacha era el mundo celestial, el de los dioses, el que está arriba. El Kai-Pacha era el mundo terrenal, donde estamos nosotros, el mundo de los vivos. Y el Uku-Pacha es el mundo de los muertos. De igual manera, el Hanan-Pacha era representado con un halcón, el Kai-Pacha con un puma y el Uku-Pacha con una serpiente. Y de alguna otra manera así explicaban ellos su cosmología. Y llegamos a dos figuras que tal vez son muy conocidas, ahorita la mayoría habló de ellos, y era Inti y Quilla. Inti, el sol, el dios supremo, el padre del Inca, Inti, y Quilla, su esposa, la madre del pueblo. Y esto hacía parte de su mitología. E Inti era su dios y en base a ellos había muchos rituales. Estaba el Inti Raymi en el solsticio de invierno, porque empezaban a nacer. Y estaba también esa adoración a Quilla, que determinaba muchos de sus eventos y de sus calendarios para las siembras. Tomaban las siembras agrícolas en base a los solsticios y tenían toda una mitología alrededor de esto, a tal punto que tienen grandes construcciones que conectan con lo astronómico. Aquí está, se me olvidó, creo que Ollantaytambo, Pisac, y todos estos construcciones de alguna u otra manera conectan con el cielo, con constelaciones, con el sol, con solsticios, y eran grandes construcciones que ellos hacían en torno al cielo, a su cosmología. Así de importante era. Incluso hay unos observatorios excelentes. Es el lugar donde se amarra el sol, Intihuatana, que era un observador astronómico, pero también tenemos esta parte, Sayhuite, que era como un lugar, una especie de observatorio donde como que se reflejaba ahí. De hecho, en Chavín también hay algo así. Y ellos para ellos era importante el cielo, a tal punto que tenían un sacerdote llamado Wilcaumo. El Wilcaumo era como el sacerdote del cielo, el que avisaba lo que iba a pasar, el que decía, viene tal cosa, preparémonos para tal cosa. Tan importante era para ellos el cielo, que tenían una persona puntualmente para esto. Y esto me parece genial, me parece hermoso, porque esta cultura conectaba al cielo, pero lo conectaba todo como un ser vivo, lo conectaba con animales y conectaba desde ese punto de vista con ellos, con su naturaleza, con sus creencias, con su explicación, la forma en que ellos veían, conectaba de esa manera. Ahora les pregunto, hablando de los incas, ¿qué te pareció interesante o te impactó de la cosmología? Escriban ahí en el chat, ¿qué les pareció interesante o les impactó de esta cosmología? Los leo, las leo. Hablando de la cosmología inca, de la inca, ya pasamos esta parte de heliocentrismo y geocentrismo, pero ¿qué les pareció interesante de la cosmología inca? Los leo, las leo, ¿por qué no me está moviendo ahí? A ver, dice, los incas respetaban cada fase, eran muy respetuosos con la naturaleza, creían que el sol era un dios, ellos veían ahí a Inti, el modo de sus creencias en dioses, el sacerdote que avisaba. Es muy interesante porque el sacerdote pues tenía ese papel, pero casi siempre acertaba y era la manera
cómo con los instrumentos que tenían, viendo, solo con observaciones, aprendían a predecir el cielo, aprendían a predecir muchas cosas que iban a pasar. Los incas respetaban las estaciones, la forma de interpretar las estaciones. Ellos veían, interpretaban la Vía Láctea con animales. Es cierto, porque en lo que yo he estudiado de astronomía y lo que he estudiado de algunas cosmologías, esta es la única que he visto que tuviera constelaciones oscuras o constelaciones en la sombra. Y es que ellos veían, además de constelaciones en las estrellas, veían las que les mostré, que eran constelaciones en las partes oscuras. Me pareció muy interesante. Pero bueno, pasemos a la cultura egipcia. Cosmología egipcia. Y es que ¿cómo era su cosmovisión? Era religiosa, cíclica y simbólica, profundamente influida por el ciclo del Sol, que para ellos tiene un nombre diferente, el Nilo y los astros. La cultura egipcia se fundó alrededor del Nilo. Tengamos un punto de referencia a esto. La cultura egipcia se formó alrededor del Nilo. ¿Y qué pasaba en el Nilo? El Nilo era una fuente de agua muy importante, pero cada determinado tiempo tenía unas inundaciones y esas inundaciones hacían un regado en las tierras y lo usaban para las cosechas. ¿Cómo predecían ellos esto? Con la estrella Sirio, o para ellos conocido como Sobder o Sotis. Y es más o menos esa estrella que hay acá, es más una representación artística. Pero para ellos era tan importante esta estrella Sirio que hasta la tienen en sus jeroglíficos, hasta la tienen ahí, plasmado en eso que ellos dejaron para el resto de la historia. Y es que la estrella Sirio marcaba el comienzo del año para los egipcios. Cuando la estrella Sirio, que después del Sol, atentos, atentas, después del Sol, Sirio es la estrella más brillante vista desde la Tierra. Entonces se nota mucho como estrella. Entonces cuando ellos veían al horizonte que la estrella Sirio salía antes del amanecer, que antes de amanecer aparecía Sirio, para ellos ahí comenzaba el año. ¿Y qué significaba esto? Que iban a haber inundaciones. Si iban a haber inundaciones, se preparaban para estar alrededor del Nilo, para preparar la tierra, para arreglar sus cosechas. Entonces, realmente, en torno a una estrella giraba su año solar. Y hablamos de su mitología. Bueno, también tenía algo muy interesante que eran los decanos. ¿Qué eran los decanos? Eran grupos de 36 estrellas utilizadas en las... Entonces, ellos veían el cielo. Ellos veían el cielo y dividían el cielo en 36 partes, y esas 36 partes eran dados por grupitos de estrellas. Entonces ellos veían un grupo de estrellas, y cuando el grupo de estrellas aparecía en el horizonte, aparecía allá, antes del amanecer, era un decano. Durante 10 días duraba ese grupo de estrellas, y a los otros 10 días seguía otro grupo de estrellas. Y después seguía otro grupo de estrellas. Entonces, son 36 grupos de estrellas. Cada grupo de estrellas duraba 10 días. Si hacemos la multiplicación de 36 grupos de estrellas por 10 días, nos da 360. Y es que los egipcios fue de las primeras civilizaciones que tuvieron un calendario de 365 días. Ellos tenían 360 días de su calendario y 5 que hacían como de celebraciones religiosas. Pero pensar esto en una civilización hace 4.000 años antes de Cristo es asombroso, porque nosotros ahora tenemos un calendario de 365 días, 366, por 365 punto algo, pero es que 4.000 años de Cristo, antes de Cristo, estar planteando un calendario tan aproximado, solo viendo las estrellas, eh,
es muy asombroso. Se acercaban bastante. Disculpen, acá me dice que no se está escuchando. Ok, no, listo. Ellos tenían los decanos. Solo con las estrellas estaban formando un calendario. ¿Cómo tenían su mitología? Recordemos, los incas tenían el cóndor, el puma, la serpiente, cada uno con su Hakan, Uku. ¿Cómo veían los egipcios? Tenían a la diosa Nut. Nut era la diosa del cielo que cubría todo. Nut era esa diosa del cielo que cubría todo el firmamento. Y teníamos aquí a Heb, que era el dios de la tierra. Nut, la diosa del cielo, y Heb, el dios de la tierra, el dios de aquí de los seres vivos. Y también conectaban con un dios muy poderoso para ellos, que era Ra. Ra era ese dios del sol, que en el día iba alrededor en su barca y en la noche iba a luchar al inframundo hasta que volvía a salir al otro día. Y cuando iba en la noche, eh, pasaba como al inframundo. Ellos imaginaban que en el día iban en una barca y después iban en la noche a luchar al inframundo y así de esa manera psíquica. Y esa era parte de su mitología, el sol, las estrellas, los seres vivos, y de tal manera que incluso sus construcciones estaban alineadas. Ahora, una aclaración. Esta imagen que tengo en pantalla, esta imagen que es muy conocida, que se supone que es una alineación de las pirámides de Giza con 3 planetas, no es real. Esta imagen no es real, es un montaje, por eso la puse, pero muchas de sus edificaciones sí estaban alineadas con constelaciones o con salida del sol o con solsticios. Esta es otra de esas construcciones que también estaba alineada con la salida del sol. E incluso las tumbas de los faraones que eran como lo más importante para ellos, esas tumbas eran alineadas con constelaciones y con decoraciones de constelaciones. Ese era el nivel de importancia que le daban los egipcios al cielo. Y aquí tenemos uno de esos calendarios que ellos tenían plasmado. Un calendario hace aproximadamente 4.000 años antes de Cristo, o sea, 6.000 años, ya plasmado. Es asombroso, realmente muy asombroso todo lo que lograban. Y recordemos, ellos lo hacían viendo el cielo y anotando, viendo y anotando. No tenían la tecnología, lo que nosotros tenemos. Eran realmente culturas con mucho conocimiento, de lo cual se puede aprender mucho. Ahora, la misma pregunta, ¿qué les pareció interesante o les impactó de la cosmología egipcia? ¿Qué les pareció interesante? ¿Qué les llamó la atención o les impactó de esta cosmología egipcia? A mí personalmente me impactó mucho lo del calendario, pero como veían el cielo, el calendario es algo asombroso. Y mucho que aprender, porque el cielo, es que el cielo tenía una ventaja o tiene una ventaja, es que el cielo es cíclico. Entonces, en torno a esos cíclicos, a esos ciclos, podían elaborar cosas. Ahora, volviendo a la primera pregunta, a lo primero que vimos, el modelo heliocéntrico y el modelo geocéntrico. El modelo geocéntrico, el de la Tierra en el centro, aunque estaba errado, fue defendido y estuvo validado por cerca de 1.400 años. Cuando llegó el modelo
heliocéntrico, el modelo validado, tuvo muchas discusiones, hubo mucha pelea. Y quiero que reflexionemos acerca de esta primera pregunta. ¿Por qué crees que algunas ideas científicas no se aceptan de inmediato? ¿Por qué creen ustedes que algunas ideas científicas con fundamento, que ya tienen estudios, no se aceptan de inmediato? ¿Por qué creen que muchas veces que hay teorías que fundamentan estudios, se tiene que luchar tanto para que estas teorías sean aceptadas? O para que reflexionemos ahí. Porque se contradicen, porque algunas son muy antiguas. Y la segunda pregunta, ¿qué aprendiste hoy que cambió tu forma de ver el universo? De la sesión de hoy, ¿qué aprendieron que les hizo cambiar de ver la forma del universo? Escríbanme ahí, por favor. ¿Qué aprendieron hoy que les hizo cambiar la forma de ver el universo? La ciencia avanzó con el pasar de los tiempos y sigue avanzando afortunadamente. Los planetas, ok, hoy aprendimos o repasamos que el Sol, estamos en un sistema heliocéntrico donde tenemos el Sol en el centro y los planetas girando alrededor de él. Muy cierto, la ciencia cada vez avanza más. La Vía Láctea, a ver cómo los incas veían ahí figuras. Cada lugar tiene sus creencias y son de respetar. Debemos respetar esas culturas, esas creencias. Y bueno, ¿qué nos espera? ¿Qué nos deparan los astros las siguientes sesiones? Hoy descubrimos cómo diferentes culturas imaginaban el universo. Hoy vimos eso, cómo algunas culturas imaginaban el universo. En la próxima sesión, el próximo sábado, nos adentraremos en cómo esas culturas no solo explicaban el modelo, sino que también lo llenaban de historias. Vamos a ver constelaciones, vamos a ver mitos. Aquí con los incas vimos unas pocas figuras en el cielo, pero vamos a ver más de eso, vamos a hablar de constelaciones. ¿Qué historias se contaban en el cielo? ¿Cómo conectaban esas historias con su cotidianidad? ¿Cómo lo usaban para navegar, para cosechar, para predecir otros fenómenos? Hablaremos de leyendas y seguimos hablando de mitología y astronomía. Y muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estudiar con nosotros, por estudiar con el Colegio SANE, por hacer parte de este curso de astronomía. Recordemos que SANE es este colegio de los pocos, el único que está ahora brindando un curso de astronomía. Esperemos que les guste, que les llame la atención, inviten a otros, roten el link y que todos y todas estemos aprendiendo de astronomía con el Colegio SANE. No siendo más, nos vemos en la siguiente clase. Espero que hayan aprendido algo, espero estar pudiendo aprender. Yo aprendo también mucho con ustedes por medio de sus comentarios. Y no siendo más, hasta luego.